anterior lo concluimos hablando un poco sobre la democracia y cómo funciona, y Vladimir hablaba de un informe del que escuchó la exposición sobre el estado de la democracia en América Latina, y destacó el hecho de que en ese informe pues se excluye Cuba. Bueno, yo me imagino que diplomáticamente, tomando en cuenta que es la Fundación Adenauer, debe haber un intento por no meterle zancadillas a la diplomacia alemana. Probablemente, pero es que tomaban en cuenta desarrollo humano, desarrollo económico, una serie de otros factores, y eso también. Cuba tiene altos estándares en algunos de sus campos, en algunas cosas. Sí, por eso. Yo fui mucho a Cuba, me tocó. Entonces me parecía muy extraño que no estuviera, pero no quise hacer la pregunta malévola. Pero muy bien en medicina. Sí. Pero muy bueno, bien, pero muy bien. Con Cuba siempre habrá una especie de ruido detrás de cualquier cosa que se diga sobre el sistema, porque quienes vivimos ahí antes de la revolución, bajo la gloriosa democracia de Fulgencio Batista, pues probablemente tendríamos algunas cosas que decir que no le gusta mucho a la gente, y yo no lo repito mucho porque generalmente me ofrecen patadas en algunos casos. Pero el asunto está en esto, que una observación de Vladimir al final de ese programa, en una observación de él decía que tal vez el sistema tiene manera de seleccionar a los candidatos para llegar a los puestos de dirección. En realidad eso es un alegato que siempre los regímenes, digamos, de partido único, de cualquier tipo, alegan. Lo justifican. Claro. Y bueno, es cierto que precisamente si en el ámbito más bajo, más a tierra del sistema, existe una libertad de escogencia, entonces de ahí para arriba es muy difícil controlar. Existe un régimen que todos decimos admirar, que todo el mundo encomia, que todo el mundo dice que hay que imitar, y que a mí me sorprende porque es igualito al que tenía la Unión Soviética. Es la Unión Europea. Comisarios se llaman ciertos funcionarios en la Unión Europea que nunca fueron electos. Los decisores más importantes de la Unión Europea nunca pasaron por un proceso electoral. El Parlamento Europeo es un fantoche puesto ahí para que bendiga las decisiones de un montón de burócratas. Es exactamente igual lo que tenía la Unión Soviética. Entonces, quiere decir que se acabó el sistema de la Unión Soviética y lo heredó la Unión Europea y nadie se dio cuenta. En serio. Y claro, nos quieren vender eso como salvo que se demuestre que era un sistema eficaz de dominio, entonces hagámoslo en la Unión Europea. No, es que precisamente de eso se trata. Si usted se va a ver, examinarlo un poco, digamos, objetivamente no se puede, pero con un poco de alejamiento, el sistema soviético estoy hablando de la Unión Soviética, no de los países de 1990, del Pacto de Varsovia ni nada de eso. La Unión Soviética como estructura, ahí había una hegemonía rusa, ruso-ucraniana tal vez si se quiere, pero rusa, sobre una serie de países No, pero incluso sobre aquellos países que no eran parte de la Unión Soviética. No, pero eso es bueno. Pero esa hegemonía estaba también históricamente sobre Polonia y sobre otros gobiernos. Claro, pero es igual que, digamos, que en esa parte ya pero teníamos... cuando los zares ya era así, más o menos. No, desde los zares ya había una dominación. A esto me refiero. No, pero eso dominación. Una influencia. Eso nos lleva a comparar con lo que ocurría en América Latina con Estados Unidos. Es decir, las relaciones entre Rusia y algunas de las miembros del Pacto de Varsovia se asemejaban a las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala cuando... Sí, claro. Pero no, hablamos de la entidad política que se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que tenía una constitución de la Unión de Repúblicas. Ahí lo que se daba era una hegemonía rusa sobre naciones, estados, digamos... sobre los 15 estados restantes. Y las 3 autonomías nacionales que estaban incorporadas. Eso pues en la Unión Europea, lo que está haciendo Alemania ahora es lo mismo. Perdón,
era CCCP, ¿verdad? En Rusia, Sí, sí, ¿verdad? en ruso. En las Olimpiadas, no, en el campeonato de fútbol en México, estos mexicanos, ¿no? Cuando entraba la selección soviética, todas las... Cucurrucucú, paloma. No, es que SCCP, Sí, sí. el ruso es Socialistics, Sovietics Republics. Sí. Pero a lo que ves a esto es que entonces ahora Alemania es evidente que está haciendo lo mismo que hacía Rusia dentro de la Unión Soviética. Es más, Con otros propósitos. no, los mismos, perdón, los mismos, dominación, exclusión de lo que no le gusta, y ve el caso simpático, desde el punto de vista político, triste de la realidad humana. Sumen a Grecia a golpe de bastón en una situación insostenible. Es decir, Grecia es un país que en este momento está reducido a la miseria por culpa de los fondos de pensiones alemanes, ¿verdad? Y esa es la síntesis de todo, ¿verdad? Resulta que Alemania de pronto ya se da cuenta que el problema de la migración se le está complicando y entonces le da 3.000 millones de euros a Turquía para que pare la migración hacia Europa. Y le empieza a reclamar a Grecia que no detiene la migración en Grecia, a Grecia a la que ha pateado por encima. Y es una venganza histórica, porque los griegos fueron los que, el mismo Hitler reconoció que fueron los mejores oponentes que tuvo en la guerra. Entonces yo creo que los alemanes están sacando el clavo. Digo, eso es una cosa psicológica más que nada. Pero en todo caso... Aparte de que están introduciendo otra vez el estudio de mi lucha con comentarios y con análisis estuve viendo en los eso. estudios académicos. Bueno, ahora que Macri puso a Videla, restituyó el retrato de Videla, a lo mejor en la Bundestag van a restituir el de Hitler, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, no digo, que es curioso que no se observa con cuidado ese detalle. El régimen de la Unión Europea, visto desde afuera, lo que pasa es que los marcianos no nos están vigilando para verlo, es casi idéntico al de la Unión Soviética. Y eso de que se llamen, ¿cómo creo que dije? Los funcionarios. Comisarios. Sí. Es una ironía del diablo. Los comisarios. En Grecia, Yo en no el había momento pensado en más difícil, 3 funcionarios europeos de alto rango llegaron a poner orden. Representaban distintas entidades de la Unión. Y los 3 eran alemanes. Recién pasada la guerra civil del 48. Mi mamá había sido comunista en el 48 y en ese periodo, entonces sufrimos la represión de los días siguientes. Caminaba mamá siempre por una acera y por la otra venía siempre un personaje que estaba medio emparentado, Víctor Obando, que había sido viceministro. Y entonces le gritaba: "Adiós, comisaria". Ay, mi mamá. Y mi mamá se cabreaba. ¿Cómo se llamaba él? Víctor Obando. Víctor Manuel Segura. Obando. Casado con una prima de papá. Y era liberacionista, envenenado, pero después, al final de cuentas, no dejábamos de ser familia, pero decía: "Adiós, comisaria". Y mi mamá se cabreaba. Y entonces, un día de tantos que íbamos ahí, y Víctor le decía: "Adiós, comisaria", y le contesta a mamá: "Adiós, camarada". Y se acabó. Yo creo, si hubiera sido mi abuela, le hubiera dicho: "Adiós, Víctor Obando". Cuando le digo camarada, se acabó el cuento de la comisaria. No me acordé del concepto del comisario. Sí, que ahora, una historia, una cosa de esas, ¿cómo se llama? Anodinas de la vida en Rusia. Dice que antes decir camarada era lo de rigor. Y dice que ahora se han vuelto muy educados porque todos dicen Gaspodín. Ahora dicen ¿qué? Gaspodín, claro, es lo que yo le diría con el señor, ¿verdad? Caballero. No, ahora dicen en América Latina compañero. Compañero, claro, sí. El equivalente de... A propósito, esta semana que acaba de pasar, Raúl Castro hizo una gira muy importante a Francia. Está en Francia en este momento. Como parte de esa
nueva política internacional de relaciones con Estados que Unidos hablabas, y con la Unión Europea. Eso que hablabas de Cuba, a mí me tocó antes por una circunstancia muy especial, y sí, era muy, con todo respeto a decir una palabra, era un putero, ¿no? Eso era. El garito, el Manejado por prostíbulo de Estados Unidos Sí. decían que era. Bueno, ahora bien, me tocó ir después Ah. en múltiples oportunidades y sí, dos fenómenos me llamaron la atención. El cubano por naturaleza es escandaloso y en la segunda oportunidad que me tocó ir a propósito de la naviera había un silencio ominoso, es decir, la gente le daba miedo, indudablemente se sentía como los mismos gentes que nos mandaban para que nos ayudaran en una cosa o en otra nos pedían, déjenos algo en el hotel, y yo le dejaba ropa y cuestiones, ¿verdad? Porque es gente, el cubano es lo más amable que yo he conocido, es gente de veras que se entrega, sea de donde sea. Ahora bien, eso que comentabas, Dixie, de que hay un sistema electoral muy particular. No digo que sea magnífico porque tiene enormes fallas, no digo que sea mejor aquí ni mejor allá el hecho de que haya varios partidos, pero hay una opción que uno escoge y allá no existe esa opción. ¿No existe? Como quiera que sea, no existe esa opción. Es que no hay una elección directa de presidente. No, hay La que hay es una elección, un politburó enorme. Pero digamos, la parte de diputados y esa parte de gobiernos locales sí es muy abierta, porque ahí van escogiendo personas. Sí. Claro que los cogen por barrios y por una serie de circunscripciones. ¿Quién los escoge? No, la gente. Pueden postular. Incluso recientemente en el último proceso electoral hubo opositores de candidatos, opositores de esos disidentes que llaman en Cuba, donde fueron presentados. Por supuesto que había una campaña contra ellos. Sí. Entendí que habían salido 2 electos en una de esas comunidades, pero ya es un proceso que se está de alguna manera inevitablemente abriendo. Tiene de alguna manera, porque sí. cuando el mismo gobierno de Cuba y el mismo Raúl ha señalado que él no va a gobernar más arriba del 18 y que van a haber cambios, yo creo que están mandando señales, de cambio en ese sentido. Tal vez no van a ir a un régimen de partidos como nosotros los tenemos, pero van a ir abriendo eso. Yo creo que sí es un proceso ya inevitable. En la entrevista con el Papa comentó que su hermano lo estaba haciendo muy bien, que ya era la oportunidad de empezar a evolucionar. Usó el término evolucionar. Que lo digo un revolucionario. No, sí, claro, ya para un Fidel, ¿verdad? Es una palabra extraña, ¿verdad? Eso, se está volviendo reaccionario. Porque de pronto abren un esquema de sistema de partidos. Hombre, Fidel es el tipo más. Abren un régimen de partidos donde todos los partidos se comprometen a mantener la estructura. Es igual que aquí. Claro, sí. Cuando aquí se va a crear un partido político, aquí en Costa Rica, se obliga a que en el estatuto del partido se establezca la defensa del régimen democrático y tal y tal y tal. Sí, claro. Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, tiene que tener en su estatuto eso. El Frente Amplio tiene que tener estatuto. Entonces son partidos que no hacen ninguna amenaza institucional al sistema porque están obligados a defender el régimen, ahora digámoslo con calificativos, burgués, capitalista, costarricense. Bueno, pero ya ves que hay unos que firman para comprometerse a cierto tipo de ética y después la ética, se la pasan por donde la ética sin demora. Sí. Sin demora. Eso que señalaste, usaste una palabra que normalmente no se dice en micrófono para describir la Cuba de los tiempos de Batista. Eso me recordó una observación que me hicieron por ahí. Qué raro, en Estados Unidos está surgiendo un gran apoyo de parte de los grupos protestantes más ortodoxos a Trump, los más religiosamente rabiosos. Y qué raro, si Trump es dueño de casinos y unos hoteles en Las Vegas que califican como burdeles, ¿cómo es eso?
Es decir, todo lo contrario de lo que predica el Evangelio, y por lo menos en cierta parte, ¿verdad? Que no sea Sodoma y Gomorra. ¿Qué es eso? Que dicen que después de la Sodoma viene la Gomorra. Sin resaca. Sin resaca. Sí, eso es. En fin, pero con todo... Bueno, en estos días también se resuelven esas Hoy, primeras candidaturas. Bueno, el día que estamos grabando este programa, Sí, hay una... Primer caucus, como llaman, primera asamblea. Caucus, sí, hoy. Sí, hoy que estamos grabando. porque Hoy que no fue estamos cuando grabando, ayer. sí, perdón. Hace Sí. una semana. Y lo interesante es que se han pegado los candidatos, cosa que, por ejemplo, Trump tenía 3 veces más que el que le seguía. Y ahora resulta que están pegaditos. Bueno, en la localidad esa, Claro, que es muy especial para... Estaba viendo... Yo no entiendo al tipo ese que está compitiendo con Trump, porque él es latino. Bueno, él es de origen Cruz, latino. Ted Cruz. Pero parece que le da vergüencilla. Sí, esa es lo que la impresión que me da. Y ¿Ser no me latino gusta. o ser de origen cubano? Es de origen cubano. Yo no, yo Él soy de quería origen llamarse Richard Cross. Porque el otro, ¿cómo se llama? Marcos ese, el Ya. cubanito ese, que habla muy bien, que es muy de derecha, es lo que no me gusta, un poquito se va de la mano, que lo ha enfrentado a Cruz y es el que le ha dicho a las 4 verdades. Hay una en la red, un bonito, ahí llegó porque hay un programa en Estados Unidos de uno de estos presentadores que hacen mucho humor en sus presentaciones. Entonces simuló, pero ahí se ve como tal, un debate entre Donald y Trump. Y él es el moderador. Es la cosa más simpática del mundo, porque coge... ¿En qué canal fue? No, yo lo recibo en la red. En la red. Pero él tiene un programa permanente. Sí, lo voy a Entonces, buscar. resulta que Donald Coge versus frases. Trump. Sí, sí, Y claro. entonces él es el moderador y con toda la Prosopopeya. sí, presenta a ambos y entonces le pregunta a Donald algo. Donald contesta y le dice, ¿qué dice, señor Trump? ¿Qué piensa usted? Y entonces viene Trump, pero son declaraciones reales, Sí, claro. grabadas, Sí, y dice todo lo contrario. Qué bueno. Pero unas es para matarse de risa porque era lo Voy a buscarlo. está lindísimo. No. Es una buena iniciativa para algún periodista aquí en Costa Rica. Aquí podría funcionar. Por supuesto. Claro. Entre lo que dicen y se dicen. Sí, claro, porque es que Sí, claro. ¿Cómo fue que dijiste? Sin demora, ¿cómo es la cosa? ética sin Sin demora. Eso es un detalle. A mí no importa lo que le pasa al PAC porque ya cuando los huevos están quebrados, los pollos se van las cáscaras, no importa. Pero Se hacen un huevo revuelto. Pero sí me parece un poco extraño que alguien asuma esa posición. Bueno, dice, ¿acaso no se comprometió? Claro, firmó y todo. Es preocupante porque... Porque es un show sí. con el propósito de ser electo nada más. Sí, ¿no? bueno. Sí, no, un interés totalmente... No, es que llegué aquí ya me... Sí, ya me importa un comino. No sé. Por supuesto que si hubiera una cosa de índole muy, digo, fundamental que cambia, uno puede decir, bueno, es revisado, pero no, él sabía, por lo que dice, él sabía que eso era un juramento en falso. Claro. Bueno, pero de todos modos, el problema es que viniendo de la academia nos deja muy mal parados. Sobre todo que la acción fue sin demora. No, pero más que viniendo de la academia, llegando a la política y jurando en falso, es peor todavía. Claro, por eso. Porque No, entonces claro. no puede haber confianza pública en un funcionario que a sabiendas ha firmado un documento que lo va a violar y con qué seguridad, con qué certeza, con qué confianza un ciudadano puede confiar en alguien así como él y en alguien así como un partido político si no responde, digamos, frente a Así esas es. violaciones, aunque sean formales, porque al final pueden ser minucias, que se usó
el cargo de la Asamblea Legislativa para ir de la Asamblea Legislativa a un ministerio. No tiene Un amigo mayor mío- o menor importancia, pero si se firmó que no se podía usar, y ahí tiene que cumplirlo. Claro, Un claro. amigo mío que es aficionado a las teorías de la conspiración, Ajá. contra mi criterio, pero bueno, él me decía que él cree que lo que se dio en Costa Rica fue una conspiración entre Liberación y la Unidad Social Cristiana. Que en un momento dado se dieron cuenta de los dirigentes en Cámara que mejor era pactar un procedimiento para deshacer a los partidos con perspectiva de esto. Y entonces lo que decidieron fue infiltrarse. Mira, me empezó a mencionar nombres y yo me quedé con el pelo parado porque pareciera que sí, que dieron instrucciones desde los dos, desde la Unión Social Cristiana y Liberación, de infiltrarse en los partidos. En las nuevas Sí, opciones. sí, sí, para hacerlo leña. Y para coparlos, si se hubiera podido hacer. Bueno, pero no, el propósito era despedazarlos, que es algo que a lo mejor se le ocurre al PSOE y al PP. Bueno, como que tenemos que aterrizar. ¿Verdad? Estaba muy bonito este programa.